Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más para contaros todo aquello que los medios de comunicación no nos quieren contar. Bueno, hoy voy a hablar de las diferencias del capitalismo y del comunismo. Os voy a dar unos cuantos datos y luego vosotros llegar a vuestras propias conclusiones. Bueno, empecemos. En el comunismo la sanidad y la educación son gratuitas, cosa que en el capitalismo no. En el capitalismo te tienes que pagar los libros, ¿m? Tienes que pagarte la matrícula si vas a la universidad y los materiales. Y sin embargo, en el comunismo no. En el comunismo, tanto los materiales, como los libros, como la matrícula son gratuitas. En la sanidad pasa lo mismo. En la sanidad, en el capitalismo, te tienes que pagar tus medicamentos. Y si tienes una enfermedad, como pasa en Estados Unidos, que tienes cáncer o lo que sea, y no tienes dinero, te dejan que te mueras de cáncer, por ejemplo. Cosa que en el comunismo eso no pasa. En el comunismo la sanidad está cubierta por el Estado y no tienes que gastarte un duro. Otra diferencia. En el comunismo la vivienda es gratuita. Sí, es gratuita. El Estado te cede la vivienda, pero con la condición de que no puedes especular, no puedes alquilar y no puedes vender. Pero sabes que esa vivienda es gratuita y no te va a faltar esa vivienda. Cosa que en el capitalismo, no. En el capitalismo tienes que pagar sumas de dinero muy altas a veces y esclavizarte durante 20, 30 y a veces hasta 40 años pagando una letra. Y si no pagas, te quitan, te quitan tu vivienda y encima te quedas con la deuda. Esa es la gran diferencia. Que en el comunismo la vivienda te la cede el Estado de forma gratuita o simbólica, significa que a lo mejor pagas un mínimo, pero es un mínimo muy bajo, ridículo, y sin embargo en el capitalismo tienes que pagar sumas de dinero muy grandes. O si no, te tienes que endeudar durante 20, 30 o 40 años. Por eso hay mucha gente que duerme en la calle en el capitalismo, porque no tiene suficiente dinero para pagarse una vivienda. Otra diferencia más. En el comunismo, todos los bancos son públicos. Quiere decir que los bancos están sometidos al Estado y no pueden ser corruptos, no pueden especular y tampoco pueden estafar al ciudadano. Sin embargo, en el capitalismo, la mayoría de los bancos, por no decir todos, son privados. Quiere decir que tú tienes que pagar al banco una comisión muy grande y los bancos especulan con tu dinero. Esa es la gran diferencia. Y no ponen ayudas al ciudadano. Simplemente las ayudas que ponen los bancos privados son para su favor. Esa es la diferencia de los bancos públicos a los privados. Aparte, los bancos públicos son mucho más seguros porque son del Estado, son públicos. Y no tienen esas comisiones tan grandes que tienen los privados. Aparte, los privados pueden caer en bancarrota y perder todo tu dinero, cosa que en el público no pasa. Otra diferencia del capitalismo y del comunismo. Por ejemplo, en el comunismo no existe el paro. No existe el paro. Todo el mundo trabaja. Y si no trabajas, te buscan el trabajo. Cosa que en el capitalismo, como pasa en España, por ejemplo, es muy difícil encontrar trabajo. Y cuando encuentras un trabajo, es un trabajo de mierda. Te pagan muy poco y trabajas muchas horas, como un esclavo. Sin embargo, en el comunismo tienes un trabajo asegurado. Y un trabajo estable. Un trabajo que te pagan bien. Y puedes sobrevivir. Y tienes tu seguro médico, todo, vamos. Sin embargo, en los trabajos capitalistas son trabajos de mierda, te pagan poco, a no ser que trabajes para el Estado, y te explotan. A mí me ha pasado. Yo he llegado a trabajar 12 o 13 horas por una miseria. No voy a decir lo que cobraba porque da vergüenza. Pero bueno, yo lo he vivido en mis carnes. O sea que sé que en el capitalismo el trabajo cuesta encontrar trabajo y el poco trabajo que hay es una porquería. Cosa que en el comunismo no pasa. Y aparte, en el comunismo tienes el trabajo asegurado de por vida.
Otra diferencia que hay entre el comunismo y el capitalismo. Por ejemplo, en el comunismo todos los beneficios que tiene el pueblo se reinvierten, en sus ciudadanos. Todas las riquezas que genera el pueblo en un país comunista se reinvierte en el pueblo, para hacer carreteras, para tener vivienda gratuita, para tener infraestructuras, todo se reinvierte en el pueblo. Sin embargo, en el capitalismo también hay cosas que se reinvierten en el pueblo, pero la mayoría de los ingresos que obtiene un país capitalista van a bolsillo de unos pocos. Por eso, en un país capitalista hay ricos y hay pobres, hay clases. Hay una brecha muy grande entre ricos y pobres, cosa que en el comunismo no pasa. En el comunismo, todo lo que se reinvierte va al pueblo. Por eso se pueden permitir de tener bancos públicos, de poder tener una casa gratuita que te la cede el Estado, de tener sanidad gratuita, educación gratuita, pero lo tienen porque todo lo que gana el país ese que es comunista lo reinvierte en el pueblo, cosa que en el capitalismo no pasa. Todo lo que gane un país capitalista va a ser para unos pocos, para los que están arriba, para las élites, para los ricos. Y sin embargo, para la gente normal o la gente pobre, nada de nada. Y otra diferencia más que hay entre el capitalismo y el comunismo, en que en el comunismo no existen las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un país capitalista sabéis que hay clases. Hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, hasta el infinito. Cosa que en el comunismo todos somos iguales, en el sentido de que la riqueza se reparte por partes iguales. Y por eso no hay diferencias entre ricos y pobres. Todos más o menos tienen la misma riqueza. Sin embargo, en un país capitalista verás a una persona que gane al mes 7.000 o 8.000 euros y otra que gane 500 o 600. Y eso sí trabaja. O gente durmiendo en la calle. Mientras otros van con Mercedes y tienen a lo mejor 10 casas o 10 mansiones, mientras otros duermen entre cartones. Esa es la gran diferencia que hay, ¿no? En que en un país capitalista hay clases, hay ricos y hay pobres. Más pobres que ricos. Y sin embargo, en un país comunista, todos más o menos tienen la misma riqueza y no existen las clases. Es una clase obrera, una clase normal. Y esa es la gran diferencia, de que en el comunismo no existen las clases. Vamos a ver. En el comunismo no se trata de vivir lujosamente, se trata de vivir normal, donde tus necesidades están cubiertas. Si tú te conformas con una vida normal, con una vida sin lujos, simplemente que tú tienes tu vivienda, tienes tu médico que es gratuito, tu educación y tus necesidades básicas están cubiertas. Entonces, ¿para qué quieres más? Ahora, si tú quieres vivir por encima de los demás y ser rico y tus ambiciones de tener más y más van por encima de la mayoría, pues vete a un país capitalista. En un país comunista no es así. En un país comunista todas tus necesidades básicas están cubiertas, pero no pidas lujos porque no. Porque entonces vivirías por encima de los demás. Y como en el comunismo no hay clases, eso no puede ser. Y bueno, esto es lo que os quería decir del país, de los países comunistas y de los capitalistas, la diferencia que hay de unos a otros. Ya, una vez dicho esto, hay muchas más cosas. Pero bueno, una vez dicho esto, ya vosotros llegar a vuestras propias conclusiones. ¿Dónde se viviría mejor? ¿Qué es mejor para vuestra vida? ¿Qué estilo de vida sería mejor? ¿Un país comunista o un país capitalista? Yo os he dicho los datos. Vosotros ya llegar a vuestras propias conclusiones.
Bueno, lo que está claro es que hasta que una persona no viva en un país comunista no puede juzgarla, ¿no? Yo simplemente me limito a los datos. Y también sé que yo he conocido a personas que han vivido en la Rumanía comunista, ¿eh? Y les he preguntado y me han dicho que se vivía mucho mejor en la Rumanía de Ceausescu que ahora. Porque en la Rumanía de Ceausescu, cuando era comunista, Rumanía, no tenías que sobornar al médico. Tenías la sanidad cubierta, la educación también, no había robos, tenías trabajo, no existía el paro. Sin embargo, ahora en Rumanía tienes que sobornar al médico y darle unos billetes para que te pueda atender bien, cosa que en el comunismo no pasaba. ¿Mm? Y ahora hay mucha especulación, trabajas mucho, cobras muy poco, y eso en la Rumanía comunista no pasaba. Y yo lo que os estoy diciendo de Rumanía me lo ha dicho una persona que ha vivido tanto en la Rumanía comunista como en la Rumanía de ahora. Y dice que se vivía mejor en la Rumanía comunista. Y yo la creo, porque no creo que me vaya a mentir. Bueno, una vez dicho esto, ya me decís qué os parece, qué sistema os parece mejor para vuestra vida. Y bueno, ya me escribís en los comentarios vuestras reflexiones. Bueno, voy a acabar con la frase del día, que es una frase positiva, sí, una frase muy positiva, que si la ponéis en práctica, os servirá para vuestra vida. Y la frase del día es: piensa en positivo y haz las cosas con amor, y el universo actuará a tu favor. Tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video programa. Hasta luego.